Bueno, jóvenes, espero se encuentren muy bien. Ya estamos grabando nuestra clase número 5, nuestra síncrona número 5. Espero se encuentren muy bien. Hace mucho calor el día de hoy. Si me ven así toda brillosa, les pido una disculpa. Y pues bueno, miren, no he podido aún calificar así al 100% porque me dediqué realmente completamente a subir ya los exámenes parciales y van a ser la próxima semana, que van a ser que comprenden del 19 al 26 de junio, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí he estado un poquito ocupada sobre eso, pero ya terminé y ya ahora sí arranco de lleno a calificar. De igual manera, si ocupan que les abra yo actividades, con mucho gusto yo se las abro, porque pues se puede decir que es un tetra anormal o poco usual, porque pues obviamente estamos estrenando plataforma. Nos está pidiendo la UCNR que pues obviamente les podamos a ustedes abrir esa opción, más que nada porque eh, se está familiarizando, ¿verdad? Con la plataforma. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí con lo que es este temario del bloque 5. ¿Alguien de ustedes leyó algo un poquito? ¿Algo? Perfecto. Ok, muy bien. Y bueno, ya que estamos aquí, me han pedido de qué página una persona me escribió. Creo que sí les contesté. Y es de la página 128 al numeral número 8, que viene siendo hasta la 137, ¿verdad? Es un breve resumen, es algo chiquito, más que nada lo hice para que vieran ahora sí que lo que cada autor, ¿verdad? Vivió en su época, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí de lleno. Y bueno, ¿y por qué razón también se lo estaba yo diciendo a su compañero Carlos? Porque, bueno, ya si les piden en el trabajo de regularización, ya sea un ensayo, un resumen o algo, pues bueno, ya tenemos algo avanzado, ¿ok? Y ya sería mucho menos el trabajo que les va a tocar hacer. Permítame, voy a admitir a Mario. Ok, entonces voy a empezar la presentación de la semana 5 y obviamente vamos a empezar con la opción B, que es naturaleza jurídica de la jurisprudencia, fuentes del derecho. Perdón, vamos a admitir a Blanquita. Y bueno, vamos a comenzar. Y vamos a empezar con este autor, que es un autor francés. Él nació en... Ay, perdónenme, ¿dónde lo dejé? Nació en 1865 en Francia y murió ya como en 1930 y tantos, algo así, ya del siglo pasado. Bueno, pero fíjense bien, es francés, pero él casi todo lo que vio y estudió fue más que nada las leyes alemanas. Muy metido en eso. Pero bueno, vamos a ver. Escare de Malver dice: al comenzar el artículo cuarto del Código Civil francés de 1804, él lo estudió, él no vivió en esa época, lo estudió. Él nació en 1865. Afirmó que la función jurisdiccional, dice, además de la aplicación de las leyes, comprenden también el poder y el deber de decir el derecho ante los litigios, cuya regulación no prevén las leyes. Y decir el derecho no consiste solamente en constatar y declarar el derecho legal, sino también a veces en crear un derecho nuevo.
cuando sobre una cuestión determinada no hay derecho establecido por la propia ley. A través de esta afirmación, Carre de Malberg le atribuye a la jurisprudencia el carácter de fuente del derecho. Bueno, pues obviamente esto se debe ¿por qué razón? ¿Verdad? Pues porque obviamente eh, las leyes eh, se va viendo algunas lagunas, precisamente que esas lagunas obviamente no cubrían completamente pues eh, ese ámbito legal que ocupaba en ese momento o en ese preciso momento esa sociedad, ¿verdad? Que se está viviendo, ese momento que se está viviendo o ese momento histórico que está viviendo esa sociedad en específico. Nos vamos con fuentes del derecho. Dice, el liberalista Lombardi Bagliori sostiene que la jurisprudencia no se limita a ofrecer el conocimiento de un derecho ya enteramente formado, sino que contribuye a la misma formación del derecho. Es siempre creativa. Obviamente, pues es creativa, ¿por qué? Porque pues la sociedad no es estática, ¿verdad? La sociedad está cambiando constantemente. Y si en aquellos tiempos cambió, imagínense ahora, ¿verdad? Que pues obviamente todo pasa muy rápido. Y pues con, eh, con tanta comunicación que hay ahorita actualmente, eh, tantas aplicaciones, pues todo es más rápido. Ok, el juzgador, al resolver los casos que se le presentan, contribuye a la formación del derecho, es decir, a su creación. De ahí que la jurisprudencia sea una fuente de aquel. No ha entrado nadie, ¿verdad? Ay, sí. Ya entré a Natalia. Ok, es que no está sonando. Ok. Ofelia, ya entró. Muy bien. Muy bien. El juzgador, al resolver los casos que se le presentan, contribuye a la formación del derecho, es decir, a su creación. De ahí que la jurisprudencia sea una fuente de aquel. Dice, en el mismo sentido, se expresa lo ilegal y la Cámara, cuando menciona que la jurisprudencia de todos los tiempos ofrece muestras abundantes de fecundas desviaciones del texto de la ley, que han ejercido una influencia renovadora sobre el derecho, dando lugar a figuras jurídicas nuevas y más progresistas. Dice, a través de estas palabras se observa cómo para este autor la jurisprudencia es una extensión de un derecho renovado, del cual puedan surgir a la vida jurídica nuevas figuras o bien hacer progresar las leyes ya existentes, lo que permite afirmar que la jurisprudencia, que la jurisprudencial es una auténtica fuente de derecho o es una fuente del derecho. La jurisprudencia es una auténtica fuente del derecho. Aquí necesita una separación, pero he tratado de entrar y al parecer ya no tengo espacio. Entonces eso no me ha permitido. Ok, entonces vemos aquí que a lo largo del tiempo, como les estaba yo comentando, pues la historia legal se ha adaptado o se ha ajustado, ¿verdad? A los tiempos modernos, ¿verdad? Que es lo que yo les estaba comentando. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, yo me imagino que en esa época estas personas hubieran pegado el grito en el cielo si les hubiera dicho o si estuvieran viviendo ahorita que pues hay matrimonios igualitarios, que esos matrimonios igualitarios ya pueden adoptar y que han habido leyes progresistas también. Esta también es una de ellas, no digo que no, ¿verdad? Porque pues da una apertura, este, estaremos de acuerdo muchos, otros no. Entonces, pues el chiste es nada más respetar. Ok, nos vamos con Miguel Villoro Toranzo. Aquí nada más estamos lo que viendo son autores y qué es lo que pensaban cada uno de estos autores.
Dice, atribuye a la jurisprudencia la calidad de fuente formal del derecho. Él así lo decidió, fuente formal de derecho, toda vez que proporciona siempre una nueva aportación al sistema jurídico, ya sea porque los órganos jurisdiccionales se pronuncian sobre algo no previsto por la legislación, o bien porque han valorado las leyes vigentes respecto de las circunstancias concretas del caso. Ok, dice, para comprender la creación del derecho en el ámbito jurisdiccional es necesario no identificar esta con el proceso legislativo, es decir, el proceso de creación de la ley. Con ello se evitará confundir al derecho con la ley. Visto desde esta perspectiva, la jurisprudencia también establece normas de conducta que puede hacerse cumplir coercitivamente. Ok, bueno, al final, como toda sentencia, supongamos, ¿verdad? Tiene tiene que absolver o culpar a cualquiera de las partes, ¿verdad? Supongamos. Y este criterio es el que se puede decir que viene a ejercer coercitivamente a la autoridad eh, o a alguna de las partes, ¿a qué? Pues al cumplimiento de cabal de esa norma o de esa situación específicamente, ¿verdad? Que se está viviendo. Un ejemplo, bueno, pues como les había comentado, pues la familia que tenía a su niña enfermita de epilepsia, abrió un precedente, ¿verdad? Para que pudiera ella recibir pues el tratamiento, ¿verdad? El aceite de cannabis. Obviamente, creo, tengo entendido que eso todavía no se ha hecho jurisprudencia todavía, no hay una en sí, pero obviamente este, se abrió ese precedente. Ok, dice, después de aceptar que la jurisprudencia se encuentra inmersa en un sistema de derecho positivo, Carlos de Silva sostiene que cuando este sistema reconoce validez normativa a la jurisprudencia, no puede concluirse, sino que esta es fuente de derecho, desde los puntos de vista tanto material como formal. Vamos a ver qué dice aquí Miguel Acosta Romero y Alfonso Pérez Fonseca. Dice, aun cuando se inició de inicio, afirman que la jurisprudencia no puede ser fuente del derecho, o sea, para ellos no es, porque ella misma es derecho, finalmente reconocen su carácter de fuente, ya que como derecho objetivo genera a su vez derechos y obligaciones. De acuerdo con la opinión de estos autores, en nuestro país la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación cubre los requisitos para ser considerada fuente formal de derecho, pues la Constitución Federal y la Ley de Amparo reconocen expresamente su carácter obligatorio. Entonces, se puede decir que en nuestro país la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación, pues sí es una fuente formal de derecho, ¿ok? Ok, nos vamos respecto al de la jurisprudencia establecida por otros tribunales, de acuerdo con lo sostenido por Acosta Romero y Pérez Fonseca, será fuente del derecho solo en tanto se encuentre prevista en leyes que le otorguen el carácter obligatorio. Todo lo expuesto permite concluir que el trabajo realizado por los tribunales federales, así como otros tribunales no pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, implica creación de derecho, pero que, vamos a ver si alguien, uy, todos están esperando entrar, una disculpa. Todo lo expuesto permite concluir que el trabajo realizado por los tribunales federales, así como otros tribunales no pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, implica creación de derecho, pero a diferencia de la creación que lleva a cabo el Poder Legislativo, no precede de simples consideraciones de oportunidad, es decir, no es creación libre, sino que se encuentra vinculado a los casos concretos.
donde los tribunales son encargados de establecer la regla de solución para cada uno. Bueno, al inicio les comenté que nada más era la página última, una pregunta, pero no, esta que está aquí, esta sí es importante. Viene siendo la página 8 de mi presentación. Esto es, ojo con esto. Ah, creo que fue a Carlos el que le dije. Bueno, nos vamos ahora a la norma jurídica. Dice, Aquilino Iglesias Ferreiro sostiene que la jurisprudencia y la sentencia nacen siempre o para impedir o para resolver conflictos concretos y particulares de intereses, aunque la solución establecida puede elevarse a normal general y abstracta. ¿Alguien más que quiera entrar? No, ¿verdad? Una disculpa, ven como muchos alumnos ahí. Ok. Luis María Domínguez Rodríguez afirma, al referirse a la jurisprudencia y a las reglas que ella establece, dice, forma parte del derecho positivo en cuanto el juez reúne los requisitos de un poder público y su carácter normativo es indudable en cuanto completa el ordenamiento jurídico. De esta afirmación se desprenden dos elementos, dice el poder público y el carácter normativo. Es decir, deben haber previamente un ordenamiento que otorgue al emisor de la jurisprudencia el poder para emitirla, y además esta debe tener carácter obligatorio, pues de lo contrario no formará parte del sistema jurídico. Ok, pero bueno, entonces tiene que tener un carácter obligatorio para que tenga un carácter jurídico, fíjese bien. Pero fíjese, otra cosa también importante, es una característica esencial de la norma jurídica que equivale a su aplicabilidad a cuantas personas se encuentren en un supuesto determinado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué característica creen que sea? Alguien entró, ¿verdad? Ah, sí, adelante. Sí, Juan, perdón. Si lo pueden apagar, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Ok, y fíjense, güey. Entonces, una característica, aparte de esta de la obligatoriedad, pues una característica esencial que para que pueda obviamente la jurisprudencia, la jurisprudencia obviamente ser aplicable a cuantas personas se encuentren en un supuesto determinado, esa característica ¿a qué se debe? Pues a la generalidad. Esa es la respuesta, a la generalidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Obviamente, sí, Carlos. Perdón, que, ay, no te entendí, ¿qué dijiste? No puede afectar un caso, ¿por qué? Porque ya hay tesis. Ok, ya hay una tesis, a lo mejor si hay tesis, pues ya no hay manera de que, acuérdate que tienen que, son los jueces los que van a decidir y cuando no llegan a un acuerdo, acuérdate quién es el que va a tomar la última palabra. La última palabra siempre va a ser la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Entonces, es el que va a tomar siempre o va a tener siempre cuando hay ¿cómo se dice? Contratesis, o sea, cuando hay lo habíamos comentado al principio, este, obviamente cuando
en un caso específico o con las mismas características en un estado es A y en otro estado con las mismas características, en un estado B es de otra situación o otra carácter o llegó a un resultado diferente con las mismas características, obviamente pues ahí hay algo que pues no se está juzgando bien. Entonces, obviamente se busca la manera de que todo, más que nada lo que yo estoy hablando de la característica esta específica que estoy hablando de la aplicabilidad, obviamente tiene que ser de forma general a un caso concreto específico de esta de un caso concreto, pero que sea de las mismas características, obviamente, ¿verdad? No sé si te confundí más, Carlos. Perfecto. Acuérdense, aquí además estamos viendo a estos autores que unos dicen que es fuente de derecho, otros dicen que no, por esta razón y por esta otra razón. Entonces, bueno, cada cosa es válida. ¿Por qué? Porque pues obviamente obviamente ellos vivieron una época diferente a, a la que estamos viviendo ahorita, pero pues obviamente eh, las reglas son las mismas, ¿verdad? Pero pues todo va cambiando. Acuérdense lo que les dije. Todo va cambiando, todo va cambiando, todo va evolucionando y obviamente no puede quedar, no quisiera, obviamente la sociedad cambia más rápido que las leyes. O sea, hago cuenta que la ley siempre va 20 años más atrás, siempre, 20 años más atrás. Quisiéramos que obviamente fuera más a prisa, pero pues a veces no se puede, o sea, es paso a pasito. Ok, vamos a ver a Carlos Arellano. Dice, considera que la jurisprudencia consiste en la elaboración de normas jurídicas mediante la asignación de fuerzas obligatorias a resoluciones dictadas en el desempeño de las funciones jurisdiccionales. Como puede observarse, el carácter de norma jurídica de la jurisprudencia se encuentra directamente relacionado con el de su obligatoriedad. Dice, en este punto, cabe señalar Cabe recordar, perdón, que en virtud de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial del 19 de febrero de 1951, se adicionó la fracción 13 al artículo 107, y vamos a ver qué dice. Ok, la ley determina los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Ok, la ley determina los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia, pero también obviamente aquí está dando que también se dan, ¿qué cosa? Pues obviamente los pasos y los requisitos para que también puedan cambiarse, ¿verdad? Ok, y entonces aquí vemos que dice, la jurisprudencia puede ser equiparada para efectos de su obligatoriedad a la ley. De ahí que los doctrinarios tengan a su bien considerar a la jurisprudencia como una norma. Dice, la doctrina mexicana se sostiene que la jurisprudencia, aunque formalmente no sea una norma jurídica, materialmente sí lo es, ya que reproduce dentro de la esfera y los límites que le son propios las características de obligatoriedad, generalidad y abstracción, aunque obviamente con diferentes alcances. Fíjense bien, entonces la característica es obligatoriedad, generalidad y abstracción, que con diferentes alcances. Muy bien. Esto es en cuanto a la doctrina mexicana, ¿ok? Y nos vamos al numeral número 3 que dice, resultado
de un acto jurisdiccional colegiado. Dice, se llama acto colegiado aquel en el que intervienen varias voluntades que integran un órgano o corporación para producir un acto jurídico y donde todas las voluntades pueden tener la misma finalidad. Entonces, dice, en cuanto a otros órganos puede citarse el caso del Tribunal Superior Agrario. Bueno, esos ya no existen, que sin pertenecer al Poder Judicial de la Federación es un órgano dotado de plena autonomía y jurisdicción para resolver los asuntos de la competencia, razón por la que su jurisprudencia cumple con el requisito de ser un acto de carácter jurisdiccional. Ok, dice, en virtud de que dichos tribunales se integra por 5 magistrados y para que el establecimiento de su jurisprudencia se requiera del voto de por lo menos 4 de ellos, si son 5, este cumple con el requisito de ser un acto colegiado. Ahora nos vamos a interpretación del derecho positivo. Ok, dice, el cometido especial de la jurisprudencia radica en interpretar las disposiciones legales, es decir, desentrañar el sentido verdadero de la legislación aplicable, con motivo de los casos concretos que se cometen a la consideración del juzgador, quien se auxilia tanto de la ciencia jurídica como de las demás disciplinas científicas o tecnológicas que tengan relación con las normas que se interpretan. Ok, dice, a decir de Luis Pies Picasso, dice, el derecho no es un dato o algo que nos venga ya dado, sino algo que hay que ir buscando innecesariamente, y las normas no son formulaciones de validez general, sino las pautas o las guías que ha de seguir esta investigación y esta búsqueda. Bajo este prisma se puede llamar la interpretación a todo el conjunto de actividades que ha de ser puesta en práctica para llevar a cabo la investigación o la búsqueda auténtica del derecho o de lo que es derecho. Ok, más que nada lo que quieren decir y obviamente hablan sobre el derecho positivo, porque a veces todo puede ser circunstancial. Supongamos un caballo sale desbocado y resulta que ese caballo ocasiona que eh, una estampida y tiran piedras. Y va pasando un carro, un despeñadero, va pasando por abajo y esas piedras, eh, es una piedra muy grande y resulta que, bueno, el caballo estaba en su lugar, pero resulta que el dueño del caballo pues no lo amarró bien. Entonces se sale el caballo, hace sus destrozos y tira esas piedras. Resulta que esas piedras matan se desprende una piedra muy grande y mata a estas personas, ¿verdad? En el carro. Entonces, ahora dígame, ¿quién tuvo la culpa? Pues bueno, pues sí, es que todo es está difícil, ¿verdad? Porque dicen, no, pues fue la piedra tuvo la culpa. Bueno, entonces fue el caballo, porque realmente el caballo movió la piedra. Pero ¿quién soltó al caballo? Aunque no haya sido su voluntad de él no, obviamente el dueño, pues a lo mejor el trabajador no quiso soltarlo adrede y se soltó solo, o dejó a mal amarrado. Entonces son cosas que dicen, bueno, a ver vamos a buscar qué se puede hacer aquí, ¿verdad? A eso se llama, pues obviamente, buscar, obviamente, eh, inter- la interpretación del derecho positivo.
Sí, está complicado. Pues lo que pasó ahora con la niña que en México, creo, ¿verdad? También, que creo que al parecer sí la dejaron libre o no sé todavía, están en eso, de que va a pasar, le pasó algo muy feo. Y pues obviamente su agresor murió a manos de ella. Entonces son cosas que a veces no me gustan tocar, son temas así medio escabrosos, pero así es la vida, no es fácil. Y hay que buscar, bueno, ¿por qué? Y al parecer, pues no sé, son muchos factores, ¿verdad? Que intervienen, investigar, ver, a ver qué pasó, por qué. eh, son muchos factores y pero bueno, al final, ¿qué le pasó a tu primo? ¿Sí salió vivo? Pero pregunta, el dueño de la vaca no se puso loco y le cobró la vaca? Pues sí, nada más las cosas materiales. Claro, exacto. Bueno, seguimos con el número 5. Ok, gracias, Oscar. Bueno, pregunta, ¿alguien quiere comentar algo? A lo mejor, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, le seguimos. Ok, aquí decimos que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico a través de los procesos de interpretación e integración que lleva a cabo el órgano jurisdiccional. A eso es lo que nos decimos, hay que interpretar los hechos, como decía Oscar, ¿verdad? Hay que ver todos los... eh, dice, al momento de aplicar una regla de derecho a una situación concreta. Dice yo, Rojilla Villegas afirma, antes de que se lleve a cabo la obra jurisprudencial, la ley es evidentemente fuente muy incompleta de ordenamiento jurídico, considerando este como plenitud hermética. Después de la misma, el sistema adquiere las características de un todo completo, pero no cerrado, ya que a través de la jurisprudencia se tendrá que ir renovando diariamente. Dice, completar el ordenamiento jurídico supone integrarlo o perfeccionarlo, es decir, quitarle lo innecesario y agregarle pues lo que haga falta. Ahí este video es está bien padre, es obviamente de no sé si ponerlo, pero bueno, sí lo pongo, permítame tantito. Nada más voy a ver cuántos minutos es. Permítame. Voy a dejar de compartir porque voy a compartir esta otra unidad. Permítame.
Perfecto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Aguánteme un minutito, permítame. No, no, no. No, no, loco, no. Perfecto, muchas gracias. Discúlpeme, pero me entró una llamada y ahora sí seguimos con esto. Ok, nos vamos a lo que viene siendo la unificación de la interpretación del derecho. Ok, dice, de acuerdo con Carlos da Silva, para una buena administración de justicia, es deseable que entre los diversos órganos jurisdiccionales existan criterios uniformes que, dentro de lo posible, generen seguridad jurídica, lo cual justifica que constitucionalmente les sean otorgadas facultades a órganos específicos del Poder Judicial de la Federación para establecer jurisprudencia obligatoria. Bueno, aquí es lo que comenta, lo que él cree o comenta Juventino B. Castro, sostiene que la jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar la interpretación de ella. Esta misión de la jurisprudencia se traduce para el gobernado en certeza jurídica, ya que la uniformidad de criterios le permite conocer en qué forma resolverán los tribunales judiciales o administrativos respecto a los casos análogos. Uno de los más grandes valores de la jurisprudencia radica en que unifica el derecho, independientemente de la forma de manifestación de esa interpretación o del órgano jurisdiccional del cual procede. Nos vamos con el numeral número 7 y dice actualización de la legislación vigente. Dice la jurisprudencia entendida como aquella práctica forense desarrollada por los órganos jurisdiccionales. Es producto de la interpretación que estos hacen del derecho legislado, existente en un determinado país, y cumple con la función de actualizar las normas que interpreta. No obstante, el punto de vista de Eduardo Pallares, en el sentido de que la jurisprudencia puede derogar la ley, cabe mencionar que en nuestro país el Poder Judicial de la Federación, como órgano constitucionalmente facultado para crear jurisprudencia obligatoria, no tiene atribuciones para modificar o abrogar precepto legal alguno, pero sí puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier disposición que contraría lo establecido por la Constitución. Permítame. Dice, de acuerdo con lo anterior, es innegable que la jurisprudencia actualiza la ley, ya que cuando colma lagunas legislativas o cuando precisa sus alcances, con lo que finalmente logra progresar el derecho escrito.
Pues sí, porque ves una ley y dices, pero ¿cómo? No es posible. Esto ya no puede, esta ley ya no puede ser válida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues la deroga, ¿verdad? Ok, nos vamos con el numeral número 8 y es el último y dice, instrumento orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La jurisprudencia juega un papel central en la enseñanza del derecho. Dice Rafael de Pina, considera que en este ámbito la jurisprudencia cumple una función análoga a la de la doctrina. Toda vez que una de las pretensiones de la jurisprudencia consiste en describir la realidad jurídica existente, se constituye como una herramienta indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud de que a través de la jurisprudencia el alumno puede adquirir un volumen enorme de conocimientos jurídicos. Entonces, si a ustedes les pregunta en el proceso de la jurisprudencia, si el proceso de la jurisprudencia, más bien en el proceso, la jurisprudencia un, un, juega un papel análogo, pues sí, va a ser como un instrumento orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Y eso sería todo, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces nosotros voy a dejar de presentar, digo, de grabar para poder empezar